Supongo que estaréis al tanto de que hoy han exhumado, han desenterrado al hombre este, a José Antonio Primo de Rivera, en el Valle de los Caídos, que es donde estaba, y se lo han llevado al cementerio de San Isidro en Madrid. Bueno, esperad un segundito que os pongo esto, que me pasa siempre lo mismo. Ahí está, lo llevan todos los periódicos, ley de memoria, no sé qué. Concluye la exhumación de Primo de Rivera con tensión entre falangistas y la policía frente al cementerio de San Isidro. Bueno, la verdad es que eran falangistas, había, y os lo digo, y sin ánimo de ofender a los falangistas, pues que había 4, ¿eh? Estaba mirando varios vídeos y eran muy poquitos. Pero bueno, no penséis que había allí 100.000 falangistas, nada de eso. Que no creo que haya 100.000 falangistas en todo el país. Pero vamos, que quizá los hubo, bueno, los hubo de hecho en tiempos de Franco, incluso después de la muerte de Franco en la transición todavía la falange tenía algo de tirón, pero poco. Porque si hubiera tenido más tirón hubiera conseguido pintar algo en la democracia, cosa que no sucedió. Bueno, vamos a ver, nos ponen aquí un video. Ahí los tenéis. Ahí están. Tensión, mira. Se acercan, pero macho, que ya no tienes edad. Okay. Ahí están ahí cantando el cara al sol. Ahí, pim pam. Se han vivido momentos de tensión. Ahí va uno. Creo que han detenido un par de ellos o algo así. Revolución, dicen. Revolución. Vale. Ahí. Muy bien, pues esto es lo que ha dado de sí. Que no le... la movida, la pelea, esto ya estoy como en la tele, ¿eh? Ya miro una cámara, después tengo que mirar la otra, tengo 2. Bueno, la movida se ha organizado porque los falangistas querían entrar en el cementerio, pero es que era un evento privado, un acto privado. La familia de José Antonio Primo de Rivera, que deben de ser sus... pues no lo sé, sobrinos, nietos o ya sobrinos bisnietos, porque si Primo de Rivera viviese tendría, creo que son 120 años, creo que nació en 1903, no me hagáis mucho caso, pero si no es 1903 es 1900 o 1905, vamos, por ahí. Cuando él, sí, no, 1903, claro, porque a él le mataron con 33 años, de hecho parte de toda su construcción en mito posteriormente fue que le habían matado, le habían fusilado a la edad de Cristo. Bien, pues sí, 1903 exactamente. Claro, y tendría 120 años, luego nietos no tuvo porque no tuvo hijos, pero vamos, de sus hermanos. En el caso de que hubiese tenido nietos, esos nietos hubieran nacido más o menos... Bueno, no. A ver, José Antonio Primo de Rivera no era de la edad de mis abuelos. Si tuviese nietos, los nietos serían algo más mayores que yo en circunstancias normales. Pero bueno, sobrinos nietos o sobrinos bisnietos. Pues estos sobrinos bisnietos querían que fuese en privado. Claro, estos han ido allí a presentar, los falangistas, a presentar sus respetos al fundador de la falange y se han encontrado con que la policía no les dejaba pasar. Bueno, a ver qué nos cuenta El Mundo, concretamente Ana María Ortiz. Nos dice: los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la falange, han llegado el pasado mediodía al cementerio madrileño de San Isidro, después de haber sido exhumados de la Basílica del Valle de los Caídos. A diferencia de lo que ocurrió con Francisco Franco, se ha producido con discreción a petición de sus descendientes, porque es que lo han sacado ellos, no ha tenido que ir el gobierno a sacarlo, pero también ha habido momentos de tensión en la concentración de un centenar de falangistas, lo que os he dicho yo, que había muy poquitos, por los vídeos que he visto, bueno, lo habéis podido ver ahí, que esperaban frente al camposanto la llegada de la comitiva fúnebre. Cuando el féretro se ha aproximado, algunos de los allí congregados, acotados por la policía en la acera de enfrente, se han saltado el cordón policial y han intentado acercarse, en momento en el que han sido retenidos por los agentes. Los gritos en honor a José Antonio, los congregados han expresado el malestar que sienten por la decisión del gobierno de haber hecho coincidir la exhumación con el 120 aniversario del nacimiento de Primo de Rivera. Y en vísperas de la campaña electoral de las elecciones del próximo 28 de mayo. Así que la fecha la puso el gobierno, lo único que fue a petición de la propia familia, que es la que pidió que la iban a sacar ellos, que prefieren hacerse cargo del cuerpo. Bueno, de lo que quede de José Antonio, porque José Antonio le fusilaron pues en el año 36, es decir, va para 90 años, realmente, es mucho tiempo. Ha habido 3 detenidos, no 2, 3. Uno de ellos es Martín Sáenz Inestrillas, hermano de Ricardo Sáenz Inestrillas, que ha sido trasladado a la comisaría de Moratalaz, y 5 sancionados, según informa la Falange. La operación de la exhumación había comenzado a las 6 horas, sin presencia de autoridades ni de prensa, y ha consistido en la retirada de la lápida de granito, que era igual que la que estaba Franco, pero al otro lado del altar,
de 1.500 kilos que cubre la fosa donde descansan sus restos desde 1959. Había 80 personas autorizadas a asistir a la exhumación entre familiares, monjes, miembros de la seguridad y los propios operarios encargados de extraer el féretro. Tras sacarlo, el prior de la abadía benedictina, Santiago Cantera, ha realizado un responso junto a los descendientes de Primo de Rivera. A las puertas del Valle de Cuelgamuros esperaban los 2 coches fúnebres para el traslado del cementerio de San Isidro. Hombre, aquí lo suyo es que se lo hubieran dejado llevar a los falangistas de vuelta a Madrid con las andas, esas que se lo trajeron de Alicante hasta el Escorial y después del Escorial al Valle de los Caídos, que fueron las mismas andas, ¿no? Hubieran tardado, ¿cuánto? Un par de días, como mucho, yendo despacito. Y hubieran empezado, pues estamos hoy a lunes, pues hubieran empezado el sábado pasado y hubiera sido otra cosa hasta el cementerio de San Isidro. Pero bueno, la familia lo que no quería precisamente era eso. Fuentes del Ministerio de Presidencia han explicado que mientras tanto siguen avanzando las labores previas necesarias para llevar a cabo la exhumación de otras 121 personas enterradas en las criptas, cuyos restos han sido reclamados por sus familiares. Será tan pronto como terminan las labores de no sé qué. Bueno, frente a la puerta principal de San Isidro, un centenar de falangistas ataviados con camisas y polos azules y curiosos se ha concentrado. No lo consideramos una exhumación, lo consideramos una profanación obligada por la basura de ley de memoria democrática, ha indicado Andrino, que califica este es Manuel Andrino, que es el jefe de la Falange, que califica a la familia de Primo de Rivera de cobarde por haber decidido hacerlo sin hacer ruido de una manera traidora. Da igual donde esté enterrado, lo que perviven son sus ideas, lo que representó en su momento, con eso nos quedamos los falangistas, 80 años después seguimos fieles a sus ideas. Ha añadido frente a una farola donde han pegado pegatinas con la bandera de España, el rostro de Pedro Sánchez y la leyenda de profanador de tumbas. Jesús Heras, secretario de Comunicación de la Falange, ha explicado que no ha realizado ninguna convocatoria. Ha sido una concentración espontánea de españoles, bueno, pocos, pero españoles, entiendo yo, todos, que hemos decidido rendir homenaje a nuestro fundador. De españoles, bueno, en este caso sería de falangistas, porque tampoco es que José Antonio sea el fundador de España. Es el de Falange y ya está. Ha asegurado, fusilaron al hombre, pero no a sus ideas. Han señalado también los concentrados. A ver si me dejan entregarlo, decía minutos antes de la llegada del féretro una mujer que portaba un ramo de flores con rosas y claveles rojos, mientras un portavoz de la Falange negociaba con la policía que les dejaran trasladarse a la puerta de entrada del cementerio. En el momento de la llegada de la comitiva fúnebre han roto el cordón de seguridad al grito de José Antonio Primo de Rivera. Y ha habido tensión y algún enfrentamiento con los agentes. Acto seguido han cantado el cara al sol. Bueno, aquí nos cuenta un poco lo que Antonio Ruiz, de 66 años, es uno de los simpatizantes de Primo de Rivera. No, este nació en los 50, es decir, este nació 20 años después del fusilamiento de Primo de Rivera. Sí que claro, si tiene 66 años, cuando murió Franco tendría 20. Vamos, que este es un falangista heroico, porque no se hizo falangista cuando en pleno franquismo, que entonces era lo fácil. Se hizo falangista después. Las cosas hay que dejarlas en su sitio y se acabó. Ha respondido Faustio, de 95 años. Este tiene 95 años. Luego este sí, bueno, era un niño cuando fusilaron a Primo de Rivera, vestido con un traje de chaqueta y junto al cementerio, porque vivo al lado, por curiosidad, o sea que el Faustio ni siquiera era falangista, era un vecino de la zona. Desde el gobierno se ha celebrado el traslado, la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, ha dicho que con la exhumación se cierra una anomalía histórica que no pasaría probablemente en ningún país europeo. La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha calificado de buena noticia para la democracia y la exhumación, y ha instado a aplicar con más eficacia la ley de memoria democrática para que los familiares de las víctimas del fascismo tengan reparación. Hay que sacar a los fascistas de los mausoleos y de las calles. Ha apostillado Podemos, Izquierda Unida, reclaman que se saque también los cuerpos de los republicanos antifranquistas que siguen enterrados en el valle. Bueno, esta es la misma historia. Por su parte, el portavoz de la misma historia que dicen siempre, quiero decir, del vicesecretario del PP, Borja Semper, ha asegurado que esta operación atufa un juego por parte del gobierno de Pedro Sánchez para intentar distraer y desviar la atención. Pues quizá es posible, pero ha distraído poco, os lo aseguro. No ha sido ni muchísimo menos la noticia del día, cosa que sí sucedió hace 3 años y medio con la de... Acordaos, en octubre de 2019, cuando la exhumación de Franco. También es verdad que Franco fue más importante que Primo de Rivera, todo hay que decirlo. La exhumación cumple con lo establecido en la Ley de Memoria Democrática de 2022, por esta es la razón por la cual ha tenido que salir de ahí. Ojo, se podía haber quedado en el Valle de los Caídos, pero no en el lugar donde estaba, no en un lugar preeminente. Aquí lo pone, que impide la presencia de restos mortales en ningún lugar preeminente del recinto, como es el caso de Primo de Rivera, que estaba preeminentísimo, estaba en el altar mayor, vamos.
Y como sucedía hasta 2019 con Francisco Franco, también enterrado junto al altar mayor, bueno, pues la parte de atrás, ¿no? de Primo de Rivera, en el año 1975. Pero claro, es que Franco además ni siquiera era caído en la Guerra Civil. Luego tampoco pintaba demasiado en el Valle de los Caídos. Ojo, ni Franco ni Primo de Rivera solicitaron ser enterrados en el Valle de los Caídos. Franco, porque no lo dejó por escrito, fue una especie de regalo que le hicieron sus sucesores, es decir, Juan Carlos y Arias Navarro. Y respecto a Primo de Rivera es que todavía no estaba ni ideado el Valle de los Caídos. Es decir, cuando le mataron en el 36, pues faltaban para que se inaugurase el Valle de los Caídos, pues eso, 25 años. Así que no pudo. Lo único que pidió es que le enterrasen en un cementerio católico, porque él era pues católico, y es normal, los católicos piden esas cosas. Bueno, fue trasladado al cementerio del Tal, al cementerio de provisión del gobierno, lo que fue el primer paso para la completa resignificación del enclave construido. Si pretenden resignificar el Valle de los Caídos, bandaos. Eso no se puede resignificar, es como si pretende resignificar el monasterio del Escorial. Siempre lo vamos a asociar a Felipe II, o el Palacio del San Ildefonso en Segovia, lo vamos a asociar siempre a Felipe V. El Palacio Real de Madrid se asocia a Carlos III, a pesar de que han vivido muchos reyes allí, ¿no? Pero hay monumentos en concreto, el Palacio Real de Madrid no es tanto porque han sido muchos los monarcas, pero hay una serie de edificios, generalmente porque los mandaron construir cierto monarca, que se asocia, es como si quieres, no sé, resignificar la pirámide de Keops. No, vamos a quitar a Keops de la ecuación porque es que era un tirano, ¿sabéis? No, pues, es inevitable. O la de Kefren con Kefren, ¿no? Pues pasa lo mismo con el Valle de los Caídos. Otra cosa es que lo tiren directamente, que lo tiren y que lo dinamiten. Es distinto. Pues bueno, dentro de 100 años, no sé si olvidado, pero casi. Pero que se mantenga eso siempre va a tener esa significación. Pues esto lo mandó a hacer Franco en los años 40 del siglo XX, con la idea de hacer un mausoleo para caídos en la guerra civil y para ya de paso enaltecer su propio régimen. Nada más. Luego, pues bueno, pues el tiempo pasó, Franco murió, el régimen, como cualquier construcción humana, pasó también. Llegaron otros gobernantes, los hubo mejores, los hubo peores, los hubo directamente pésimos, pero bueno, que pasó el tiempo y ahí sigue esto. Nada más, qué obsesión con resignificar. Se creen realmente dueños de la historia. Son un poco como Franco. Franco se pensaba realmente que esto iba a durar 1.000.000 de años, no 1.000.000, pero vamos, 1.000 años, qué sé yo, que eso iba a estar ahí ya para la eternidad, la piedra, ¿no? Y no. Mirad qué poquito, pues vamos, iba a estar ahí el régimen, quiero decir. Y mirad qué poquito duró, fue espicharla y al año siguiente pues ya estaban desmontándolo los propios franquistas en la ley de reforma política. Pues a estos les pasa lo mismo, ¿no? Mientras la exhumación de Franco en 2019, la del general Gonzalo Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena en Sevilla y la de Primo de Rivera este lunes, a la lista de figuras del franquismo exhumadas solo le faltan dos grandes nombres, el general José Moscardó y el teniente coronel Jaime Milans del Bosch. Ambos están enterrados en el Alcázar de Toledo. Bueno, pues será lo próximo que veamos. Eso ya que lo sepáis. Por lo demás, pues no sé yo hasta qué punto la figura... No lo sé, de verdad os lo digo. No sé hasta qué punto la figura de José Antonio Primo de Rivera es conocida hoy. Más allá del nombre, José Antonio Primo de Rivera. De hecho, el otro día no sé cuántos periódicos pusieron la fotografía, el retrato de su padre, de Miguel Primo de Rivera, que ese sí fue gobernante. Fue gobernante de 1923 a 1930. Él, de hecho, su hijo José Antonio entra en política para tratar de defender la memoria de su padre, que ve que está siendo humillado. Primo de Rivera Primo de Rivera padre, se murió poco después de abandonar el poder y veía que le estaban humillando, que le estaban atacando y entra en eso. Él era joven, era un chico que no tenía ni 30 años todavía y un abogado, un tipo brillante, un tipo que sabía escribir muy bien. Bueno, no hay más que leer los artículos, cualquier escrito de José Antonio Primo de Rivera, empleaba esa prosa tan inflamada que se acostumbraba entonces. Ojo, lo hacían todos. Si leemos los discursos de cualquier político en aquella época era todo muchísimo más barroco, pero vamos, escribía bien, un chico culto, pues un señorito de Madrid que pudo estudiar una carrera, que fue al ejército, era gentilhombre de cámara de Alfonso XIII, estuvo en los exploradores de España también, vamos, nada parecido a Mussolini, aunque luego que provenía de una, pues era el hijo de un herrero, ¿no? Había sido socialista, nada que ver con José Antonio Primo de Rivera, lo único que, era caballero de Santiago, en fin, clásico señorito español de los años 20 del siglo pasado.
de clase alta, nada más, grande de España, en fin, hijo de un general prestigioso, de una familia muy famosa en Jerez de la Frontera, como eran los Primos de Rivera. Lo único que entre el año 1930 y 33, no sé qué, siendo, ya digo, muy joven, pues de los 27 a los 30 años, empieza a persuadirse de que el conservadurismo tradicional no tiene futuro y se convierte en fascista o algo parecido al fascismo. Empieza a admirar sin medida al fascismo italiano y funda la Falange, la funda en el 33. Es decir, 3 años antes de su muerte. Pues le mataron en noviembre y él fundó la Falange en el Teatro de la Comedia de Madrid, aquí cerquita, por cierto, en octubre, finales de octubre del año 33. Era un partido filofascista, estaba de moda el fascismo, fascismo italiano. En aquella época Hitler acababa de llegar al poder, todavía el nazismo no se había puesto del todo de moda, pero el fascismo italiano era muy popular. Y sobre todo entre los jóvenes europeos. El que no se hacía comunista se hacía fascista. En fin, los años 30 fueron infernales. Evidentemente no es casual que terminasen como terminasen, con una guerra como la Segunda Guerra Mundial. Y montó este partido, la Falange, que eran muy poquitos, y luego juntó con las juntas ofensivas nacional sindicalistas y de Ramiro Ledesma Ramos, y con eso consiguió consiguió ser diputado primero desde el 33, pero entró en coalición, con la coalición de derechas, y luego en el 36 ya no quiso ir en coalición y se quedó sin escaño. Creo que hablo de memoria de nuevo, creo que no llegó al 1%, el 0,6 o el 0,7% de los votos, muy poquitos, unos 40.000 votos en toda España. Vamos, que el falangismo antes de la guerra civil no era una cosa especialmente masiva, ni muchísimo menos. Salía de ciertos ambientes muy concretos y ciertos focos, pues el propio Madrid, algunos lugares en Castilla, y no había falangistas. Los falangistas aparecieron casi todos durante la guerra civil, de ahí que ellos reclamasen la figura del camisa vieja, que era el que había sido de la primera hora, que se decía, el que había sido falangista desde el primer momento. El ideario de estos falangistas pues era un ideario esencialmente socialista. De hecho, José Antonio Primo de Rivera hoy sería probablemente de Podemos, estoy convencido. El programa era muy parecido, salvo en la cuestión religiosa. La cuestión religiosa era, pues como la derecha de la época, que era mucho más religiosa que hoy en día. Además, él venía de donde venía. Era el hijo era grande de España, caray, y era el hijo de una familia muy importante, ¿no? Los Primos de Rivera, pero quitando eso, y muy nacionalistas, tremendamente nacionalistas, vamos, los falangistas. A mí realmente la ideología del falangismo es una ideología que siempre me ha espantado. Tiene todo lo peor, nacionalismo y socialismo, vamos, ya está, susto o muerte por las dos cosas juntas, ¿no? Pero bueno, el hecho es que le mataron, le fusilaron, le hicieron un juicio, le hicieron varios juicios, justo cuando perdió las elecciones, aunque no salió elegido. Ya las autoridades republicanas fueron directamente por él. Le metieron no sé cuántos pleitos. De hecho, en uno de ellos, el tipo tuvo un ataque de cólera y le metió un puñetazo a un oficial del juzgado. El otro se vengó tirándole el tintero a la cara. Pero en fin, estaba apoyado por la Italia fascista. De hecho, los José Antonianos, que tanto dicen, no, es que José Antonio era muy español y mucho español. Sí, pero Mussolini le tenía sueldo. Creo que le enviaba 50.000 liras todos los meses. Vamos, que era muy español, pero a sueldo de una potencia extranjera. Así que tan español no era, vamos. Esto cada vez que se lo digo a los falangistas se cabrean como monos, pero es que es la pura realidad. En fin, yo considero que esto es del pasado y desde luego no voy a hacer presentismo con él, cosa que le encanta hacer a este gobierno. Y también les encantan los falangistas, por cierto, que siguen leyendo la España actual como la España de los años 30. Afortunadamente, la España actual no es como la de los años 30, no es un país tan fracturado políticamente, tan violento. La violencia política era muy común, porque los falangistas de los años 30 eran violentos, pero los del otro lado, socialistas, comunistas, también lo eran. Había peleas continuamente, cuando no directamente asesinatos, iban a punta de pistola. De hecho, a Primo de Rivera le detuvieron porque le encontraron 3 pistolas en casa. Y dices, pues, caray, tenía pistolas en casa. Es que en aquel entonces el matoneo político era muy común, bastante común, tristemente común, y no solo en España, esto era muy común en prácticamente toda Europa. Era otra época. Estaba el liberalismo en crisis. El liberalismo, ya sabéis que es la civilización. Entonces, cuando entra la civilización en crisis, pues aparecen los bárbaros, como esta gente. Y luego Europa estaba llena de gente joven, gente muy joven, que con la testosterona a tope, y en fin, no es como nuestra España actual, que, en fin,
que está llena de viejos. Hoy no podría haber nada de esto, no había más que ver los falangistas actuales. Todos tenían mi edad o incluso más mayores. Entonces ya veis vosotros la juventud y todo este rollo ya no está. Hoy sería imposible un movimiento como aquel. Tenemos otros, cierto es, pero no uno exactamente como aquel. Bien, pues esto es la historia de José Antonio, la exhumación. Espero que ya le dejen tranquilo porque es que este José Antonio, el cadáver, quiero decir, ha dado más vueltas que una peonza. A él le fusilaron en Alicante, el 20 de noviembre exactamente, de 1936. De ahí que se tomase como una fecha casi mágica el 20 de noviembre y Franco se fue a morir el mismo día, pero claro, en el 75. Lo metieron allí en una fosa común. Tuvo que ir al final de la guerra sus hermanos a reconocerle. Creo que le reconocieron por unas medallas o algo así. Lo metieron en un nicho, ¿vale? Y estaba en segunda tumba. La primera en la fosa común, la segunda un nicho en el cementerio. Luego lo sacaron de ahí unos meses más tarde, en noviembre del 39, y se lo trajeron en andas, sí, tal cual, ¿eh? Como si fuera, bueno, pues como un entierro, pero claro, los 500 y pico kilómetros que hay desde Alicante hasta Madrid, concretamente hasta el monasterio del Escorial. Lo trajeron andando, que les llevó como 10 días, llegaron hasta el Escorial y lo enterraron allí. Tercera tumba. En el año 59, 20 años más tarde, le sacaron de la tumba cuando ya habían abierto el Valle de los Caídos, ya estaba construido y se lo llevaron hasta allí, que es donde ha estado hasta hoy. Cuarta tumba. Y la de hoy es su quinta tumba, lo que os digo. Que ha dado el cadáver de Primo de Rivera más vueltas que una peonza. Esperemos ya que le dejen tranquilo. Y sobre todo que dejemos todos tranquilo nuestra propia historia. Hay que aprender a convivir con ella y conocerla. Nada más, pero no leerla en clave del presente, ni muchísimo menos. A pesar de que, bueno, los que estaban ahí lo estaban leyendo tan en clave del presente como el gobierno. En fin, que Dios nos aleje de los unos con H y de los otros también con H. Estoy deseando, de verdad, que toda esta polarización que en mala hora llegó a España y este vivir y traerse los hechos acaecidos hace 80 años y vivirlos en clave del presente, que se acabe cuanto antes y volvamos a ser una monarquía parlamentaria del sudoeste de Europa aburrida. Ya está, me conformo con eso, de verdad, no pido nada más.